Si nada lo me araña, el dolor no te deja seguir. Este canto nos deje la cuerda que nos puede ayudar a seguir. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión, la primera emisión de este año 2021, de hoy pues 16 de enero. El día de hoy me da muchísimo gusto, como siempre, darle la bienvenida a mi cotitular desde Bolivia, Fernando Valdivia, que ya lo tenemos aquí presente. Bienvenido, Fer. Muy buenas noches. Patricia, buenas noches a todos ustedes. Muy contento de estar nuevamente con el programa y dar inicio a este ciclo del año 2021. Gracias, Fer. Y es un placer de verdad tener aquí como invitada especialísima a mi queridísima Laurita Ceballos desde Cuernavaca, Morelos, México. Mi querida Laurita, pues muchas gracias por haber aceptado acompañarnos en esta primera emisión de Desde la Raíz. No, al contrario, para mí es un honor de verdad que me hagan parte de su emisión nocturna del sábado. Es un programa muy importante, necesario, y la verdad es que no habíamos tenido chance de coincidir en las otras invitaciones, una disculpa, pero ya a partir de este año, los sábados que me requieran, yo feliz y honrada de estar aquí. Muchas gracias, Pati. Fernando, buenas noches. Gracias. Pues vamos a anunciar que hoy comentaremos, analizaremos dos temas por demás trascendentes y que han levantado una enorme polémica. Uno de ellos es, en específico, el caso de un general que fue detenido sin aviso del gobierno mexicano por la DEA, por el gobierno norteamericano, que a diferencia de otras épocas, de una época que recién acaba de pasar, en que prácticamente trataban al gobierno mexicano con un desdén visible, pues muy manifiesto, ¿no? Y estaban acostumbrados a entrar y salir a hacer lo que el gobierno norteamericano ha venido haciendo por décadas en América Latina, básicamente, y de aquí a otros continentes, pero básicamente en América Latina. Nada más que las cosas han cambiado. Y también, por supuesto, quiero englobar este tema del general Cienfuegos porque es importantísimo, porque se enmarca en el rol que juegan los ejércitos en diferentes países. Y aquí, mi querido Fernando, pues tú nos dirás el rol que jugó el ejército en el golpe que se le dio al presidente Morales, ¿no? Es decir, cada ejército, cada, cada ejército, digamos, las Fuerzas Armadas en diferentes países tienen diferente extracción y, por supuesto, un rol distinto. Es muy interesante todo esto y lo vamos a analizar. Y bueno, ¿quién no sabe que el gobierno norteamericano tiene una escuela o varias escuelas donde se entrena a los soldados de diferentes ejércitos en América Latina, pues en tácticas de tortura muy refinadas y terribles y otras cuestiones muy violatorias de los derechos humanos? Entonces, todo esto se enmarca. ¿Y qué significa el que el gobierno mexicano haya acabado de exonerar al general Cienfuegos de los cargos señalados por el gobierno norteamericano? Esto es lo interesante aquí, por una parte, y por la otra, pues este papel que están jugando las redes sociales, estas empresas que han crecido de una manera megatónica y que paradójicamente dependen de los ciudadanos. Es decir, es una situación muy interesante porque es cierto que bloquearon a un presidente, el presidente de los Estados Unidos, y sencillamente le dijeron, aquí no pasas, tus mensajes no se van a transmitir, y ahora sí que hazle como quieras, ¿no?
pero paradójicamente dependen de los usuarios. Entonces, su poder, si bien es cierto que es muy grande, está acotado. Y ya lo vimos, y es lo que vamos a comentar, ya lo vimos, que WhatsApp tuvo que posponer digamos, las políticas que iban a entrar en efecto este próximo 8 de febrero, y esas políticas incluían la firma, digamos, la aceptación tácita de cada usuario de que podían hacer con su información lo que juzgaran conveniente, algo verdaderamente muy delicado. Bueno, pues estos son los temas que vamos a analizar porque a todos nos afectan, a todos nos afectan de muchas maneras. Y bueno, me gustaría, Fer, empezar contigo. ¿Qué te parece? Es decir, cada ejército regula su comportamiento o tiene un comportamiento que depende en gran medida de la extracción, no solamente de los altos mandos, también de la tropa, ¿no? Hay ejércitos, digamos, por ejemplo, el bolivariano, el ejército en Venezuela, que es totalmente fiel al gobierno bolivariano. O sea, no ha habido manera de que los intentos del gobierno gringo por atraer a los mandos, altos mandos y dar un golpe de Estado, funcione. Pero adelante, Fer. Sí, efectivamente, es como tú señalas, Patricia, y en el caso boliviano, bueno, hubo un tiempo que fue patético, ¿no? Nosotros tuvimos unas Fuerzas Armadas que fueron caracterizadas en el lenguaje popular como gorilas, es decir, afectas a dar los golpes de Estado y a propiciar masacres contra el pueblo. Yo creo que obviamente toda esta situación deviene de la formación que se les ha dado a esa alta oficialidad y básicamente, como tú señalabas al principio, es una formación que se da en las escuelas de los Estados Unidos, las escuelas de las Américas, donde en primer lugar ellos reciben una instrucción ideológica, es decir, deben responder a lo que se denominaba el mundo libre, la democracia occidental, etcétera, y ser fervientes defensores de ese orden e intervenir en todo aquello que signifique un peligro para esa hegemonía. Es evidente que lo que ha ido variando es el lenguaje, la terminología. Antes era el comunismo el objetivo a derrotar, hoy en día es el narcoterrorismo, mañana puede ser cualquier otra cosa, pero lo que es evidente es que hay una intervención de estas Fuerzas Armadas con esos propósitos. Es buena la distinción que tú haces con relación al ejército bolivariano de Venezuela, donde efectivamente la doctrina bolivariana impulsada por el presidente Chávez ha logrado conformar, digamos, un cuerpo teórico y doctrinal de las Fuerzas Armadas que constituye una salvaguarda contra los intereses, en este caso del imperialismo norteamericano. En el caso de Bolivia, reitero, esto no, nosotros pensamos, tuvimos la ilusión de que en los 14 años iniciales del gobierno popular de Evo Morales podía haberse transformado esta mentalidad en una adhesión a la democracia, al Estado plurinacional de Bolivia, pero lamentablemente el golpe de Estado propiciado en noviembre del año pasado nos despierta la realidad y nos muestra que teníamos unas Fuerzas Armadas y que tenemos unas Fuerzas Armadas que todavía están imbuidas de esa formación propiciada por el imperialismo norteamericano. Yo creo que ese es el principal elemento que explica el comportamiento de los militares en buena parte de nuestro continente. Muchísimas gracias, Fer. Mi querida Laurita, tenemos en el caso del general Cienfuegos una situación muy sui generis, sinceramente. Por una parte, el presidente López Obrador ha hecho mucho énfasis en que las Fuerzas Armadas mexicanas son pueblo uniformado. Yo creo que el discurso del presidente se podría entender porque cualquier presidente en cualquier país requiere de la fidelidad de su ejército, definitivamente.
Nada más que, Laurita, no me dejarás mentir. Y aquí que Fer vea cómo ha estado el teje-maneje. Claro que Fer es un periodista muy informado, pero viene de nosotros, de una experiencia totalmente directa, ¿no? Es decir, sí es cierto que es pueblo uniformado, nada más que por un largo trecho de nuestra historia reciente, las administraciones neoliberales, hay que decirlo, han hecho un uso terrible del ejército, Laurita. Entonces, eso como el marco de digamos, del regreso del general Cienfuegos y su reciente exoneración, ha creado una gran controversia. Y yo aquí lo que yo creo que debemos hacer aquí es tratar de dilucidar qué es realmente lo que está sucediendo y lo que puede suceder ahorita. Adelante. Pues mira, Pati, la verdad es que es un asunto que se lee más allá de las líneas reales que mandaron, más allá de las 751 fojas que supuestamente conformaban todo el expediente con el que estaban tratando de encauzar a García Luna en Estados Unidos. Ahora, hay una cosa que no nos podemos olvidar, y es que cuando... Juegos, corazón. ¿A quién dije yo? García Luna. Ay, perdón. A ese también lo están juzgando, pero ese está bien. No, es que hace rato estábamos viendo todas las participaciones del diputado Noroña contra García Luna, y me quedé con el nombre, perdón. Sí. Contra Cienfuegos, rectifico. A la hora que nosotros vemos a un ciudadano mexicano detenido en otro país y que se solicita la extradición, la tarea es decir, a ver, tú lo estás deteniendo por los delitos ABC. Yo en México tengo que tener identidad de delitos. Si yo no tengo identidad de delitos y yo no tengo firmado con ese otro país un acuerdo binacional penal, en este caso de derecho internacional, yo no puedo solicitarlo y que me lo devuelvan. En el caso, y yo no soy ni analista político, ni soy abogado internacionalista, ni soy abogado castrense, pero lo que sí es que como persona que conoce de derecho, sí te puedo decir que cuando un país hace las cosas sin avisarle al otro, habiendo tratados internacionales, binacionales, signados de mucho tiempo atrás, y que en este caso Estados Unidos, como bien lo dices, es México, pues era el patio de atrás, y eso lo sabemos y lo decían desde que yo me acuerdo, siempre decían a México lo tratan como el patio de atrás y a toda Latinoamérica por ende. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como decías al principio, entraban y salían, hacían, deshacían y a nadie le pedían permiso. En este particular, yo creo que la posición del presidente, aunque puede llegar a ser mal vista por muchos, porque además ya sabemos, ayer vi un tuit que me encantó y decía, hoy nacieron millones de abogados internacionalistas en Twitter. O sea, hace 3 días eran expertos en vacunación y hace 2 semanas en feminismo y así se la pasan. Entonces, nadie tiene verdaderamente la visión tan general como la tiene el presidente. ¿Qué es lo que el presidente Andrés Manuel está haciendo con esta acción? Más que defender a Cienfuegos como persona, está refrendando 3 cosas principales a mi entender. Primero, la soberanía. Le está diciendo al mundo, a Estados Unidos en particular, pero en general a todos los demás países que tenían células de vigilancia, de policías secretas, oigan, aquí no se va a operar con sus reglas. O se apegan a los tratados internacionales y me piden permiso para entrar o se van, porque sabemos que hay muchas células que operaban en México haciendo tarea de espionaje para diferentes gobiernos y a nadie le pedía ni permiso, ni cuentas, ni nada. En segunda, está diciéndoles, hay leyes y lo dice a cada rato que tiene oportunidad. Nadie por encima de la ley. A todos por igual, es decir, de los que están adentro del país, pero también a los que están afuera, respeten la legalidad. Y tercera, el no compartir la investigación que supuestamente tenían en Estados Unidos con el gobierno que supuestamente es tan amigo, ahí hay un dejo de duda, porque al final de cuentas el gobierno que estaba saliendo
se estaba valiendo de todas las artimañas posibles para quedarse, pero también el gobierno que está entrando ha hecho miles de cosas tremendas, denunciadas, muchas en medios, para poder llegar. Es decir, ninguno de los dos bandos que lucharon por el poder en Estados Unidos son lo suficientemente limpios e impolutos como para defenderse. ¿Qué es lo que pasó cuando solicitaron la extradición de Cienfuegos? A la primera que la solicitaron, la juez dijo, pues sí, en efecto, se los entregamos. Hicieron como una pequeña condición de, bueno, pero si en México no lo juzgan, nosotros lo vamos a volver a perseguir. Tienen derecho de volverlo a perseguir, pero hay que acordarnos que en México y en Estados Unidos y en todos los países existe la limitación del doble, en inglés se llama el double jeopardy, que es el doble juzgamiento por el mismo delito. Está prohibido, es decir, Claro. si Estados Unidos buscara nuevamente encausar al general Cienfuegos, tendría que ser por distintos delitos y tendrían que ser distintas pruebas, distintos testigos, porque no se pueden volver a usar. Entonces, no es una defensa a Cienfuegos. Si en un momento dado nosotros como mexicanos, la fiscalía, existen denuncias y se determina que tiene participación en otros delitos, es decir, el que está defendiendo el presidente es la pura extradición, la mala construcción de su detención en Estados Unidos, pero los demás, ayer lo aclaró con toda puntualidad, todos los demás que puedan estar vivos en un punto dado con relación con Ayotzinapa, con Tlatlaya, los que son internos, esos se van a seguir procesando en tanto sea él partícipe de aquellos delitos. Pero aquí yo creo que la posición del presidente es muy clara y sí, es decir, el pueblo tiene derecho de saber qué es lo que está pasando, lo hizo público, y por otro lado es los miembros del ejército, que son pueblo uniformado, están siendo respaldados por mí, por el presidente. No los está dejando solos y eso es importante y de alguna manera en este clima político tan duro, tan brutal que vivimos en México, no se puede dejar al garete a un sector tan importante para que se propicie un golpe de Estado. Esperamos que nunca suceda, pero sí sabemos que los gobiernos son derrocados por grupos militares dentro de el sector completo. Entonces, aquí no está dejando sin protección, sin arropar al ejército como institución. Lo que él como persona haya hecho será evaluado, juzgado y esperemos que si tiene participación en algún delito o en varios, sea juzgado como corresponde, pero no de la manera artera y construyendo delitos como antes se hacía para juzgar con chivos expiatorios a nombre de los que en realidad tengan algún delito que compurgar, ¿no? Esa Claro. sería mi idea, mi postura. Gracias, Laurita. Aquí hay una cuestión muy, muy peculiar, Fernando y Laurita y los que nos escuchan. A ver, vamos a ver. En la introducción mencioné algo que es una realidad. Hay escuelas, academias, la Escuela de las Américas que yo mencionaba hacer, donde entrenan a los soldados y les imbuyen una mentalidad para que no les duela la conciencia, para que no les moleste la conciencia cuando son lanzados a atacar a los movimientos populares, al pueblo, ¿no? En Bolivia ocurrió una cosa, y aquí traigo el tema de la soberanía. Es decir, en Bolivia, el ejército boliviano cometió cualquier cantidad de atrocidades, o sea, unas escenas dantescas que salieron de las fronteras bolivianas. Y aquí lo peculiar es que el gobierno norteamericano estuvo apoyando ese golpe. Es decir, y aquí viene el tema de la soberanía y de que los delitos cometidos, fíjense nada más qué situaciones tan contrastantes, ¿no? Y al mismo tiempo tan parecidas. Es decir, los delitos cometidos contra la población en Bolivia por altos mandos militares que obedecían intereses que salían de las fronteras bolivianas, directamente venían del gobierno norteamericano,
hay que castigarlas y independientemente de si se molesta o no el gobierno norteamericano. Ahora viene Biden, que como tú dices, Laura, para mí no es diferente a Trump, honestamente no. Pero ¿qué nos puedes decir de eso, Fer? O sea, es una situación tan peculiar, hablando de soberanía, de violaciones y del el inmiscuimiento del gobierno norteamericano. Sí, efectivamente, en el caso boliviano hubo una directa injerencia de la embajada norteamericana y de otros gobiernos afines a la política exterior norteamericana. Debemos recordar que el golpe de Estado de noviembre del año pasado fue fraguado precisamente en una reunión en la que participaron de manera sorprendente representantes de países como Brasil, que no tenían por qué inmiscuirse en aspectos internos de la política boliviana, pero sin embargo lo hicieron. Y todo ello ha sido tolerado. Y recordemos que el origen de este golpe de Estado, el origen, digamos, el pretexto, estuvo dado por la injerencia de una misión electoral de la OEA, cuya tarea sobrepasó los límites de lo que debe desarrollar una misión de observación electoral. Como su nombre lo indica, es una misión que observa y que luego da una serie de conclusiones y recomendaciones respecto al proceso realizado. Pero en el caso boliviano ocurrió que esta misión de observación se pronunció antes de conocer los resultados oficiales, alegando que habría habido un supuesto fraude y que eso dio pie a que precisamente las Fuerzas Armadas, de manera un poco más elegante, más disimulada, sugirieran, figúrense ustedes el término, sugirieran la renuncia del presidente constitucional, en este caso el señor Evo Morales. Y entonces esta injerencia demuestra que hay organismos internacionales que están alineados con la política exterior norteamericana y en este caso con la política de la administración de Donald Trump. Entonces, como se puede ver, es un entramado que va más allá de la simple manipulación o de la simple operación de una entidad como son las Fuerzas Armadas, sino que más bien se entreteje con otro tipo de organismos y de mecanismos y de procedimientos, de manera tal que la injerencia pase disimulada, ¿no? Y no solamente disimulada, sino que pase justificadamente. Y eso es lo que ocurrió en Bolivia y creo que esta es una lección a tomar en cuenta porque la historia duró muy poco, la telenovela que armaron se fue desmontando muy rápidamente y tuvo un punto culminante de explicación luego ya con las elecciones que se realizaron hace un par de meses atrás en Bolivia y que reeditaron los resultados electorales demostrando que no había habido el famoso fraude que se alegó para dar el golpe de Estado. Entonces, como verán, yo creo que hay una serie de elementos que se van, digamos, sincronizando en función de los intereses norteamericanos y esto no es una casualidad, es un plan deliberado que ha sido impulsado desde, nosotros señalamos, desde el Departamento de Estado. Así es, Laurita. Aquí tenemos un entorno que los que apoyamos al gobierno del presidente López Obrador tendríamos que empezar a manejar con mucho cuidado, porque incluso ya hay medios que se dicen progresistas, que se dicen alternativos, independientes de cualquier poder fáctico, que ya están incluso burlándose, están emitiendo unas críticas acompañadas de una enorme ironía que llega a ser hasta insultante, porque, bueno, dicen, sí, ya, claro, ya sabíamos, ahora nada más falta que Cienfuegos sea nombrado secretario, ¿cómo se llama? No, fiscal de la República, ¿no? Pero aquí hay unas cuestiones que no se pueden ignorar. O sea, nosotros tenemos una historia de masacres terribles, tal una masacre, la de Tlatlaya,
que fue verdaderamente brutal. Y luego tenemos la actuación muy, muy reprobable del ejército en Ayotzinapa. Ahí estuvo mezclada las policías y el ejército. El ejército apoyando a la policía que violó, bueno, cometió unas violaciones brutales, ¿no? Y hay 43 estudiantes que siguen desaparecidos, además. Estaba el general Cienfuegos como secretario de la Defensa. Es decir, no se puede ignorar que él tiene una enorme responsabilidad en eso. Y aquí viene el problema. Es decir, el presidente necesita a las Fuerzas Armadas. Hasta ahorita todo ha caminado bien, pero hay unos vínculos que no se pueden ignorar entre el general Cienfuegos y mandos que todavía están ahí. ¿Cómo manejas algo tan delicado como decir, a ver, yo, el comandante supremo, no desprotejo a mi ejército, pero al mismo tiempo le tengo que imputar a un hombre que tiene una enorme raigambre, que es Cienfuegos, en un gran sector del ejército? Eso es sumamente delicado. Y está, Laurita, ya para darte el micrófono, pues también el problema de una fiscalía que pues parece que no se mueve, que no camina. Luego ya le preguntaremos a Fer cómo funciona la fiscalía o su equivalente en Bolivia, porque hay delitos que perseguir. Adelante, Laurita. Pues mira, Pati, la verdad es que lo que pasa en México es grave porque sabemos que los tentáculos del poder de otras eras siguen tocando muy directamente a la gente que está en puestos clave. Al general Cienfuegos no se le puede exonerar de las responsabilidades que sí tiene en relación con todos los hechos que surgieron durante el periodo que él fue general secretario de la Defensa. Es decir, él como encargado de las fuerzas castrenses en México durante el sexenio de Peña Nieto, tiene que responder de todos y cada uno de los actos donde los miembros del ejército a su cargo cometieron abusos y violaciones. Solo que aquí sí hay que ser bien puntuales. El derecho castrense sí permite que en un momento dado se desafuere al general para ser juzgado. ¿Quiénes lo juzgarían? Habría, por un lado, la responsabilidad administrativa, que en este caso es civil, digo penal pues, pero me refiero a la parte civil, y estaría la parte castrense que también lo debiera juzgar. Si el presidente, por supuesto, tiene que mantener al ejército de su lado, pero con eso también es demostrarle, oye, los que se portan bien serán condecorados. Él ha hecho especial énfasis en la elección que hizo del general secretario y del general, del secretario de Marina para que ocuparan estos cargos. Otra cosa que también les da como la estrellita, como miren, ustedes son lo que yo necesito, la creación de la Guardia Nacional, que es una policía de contención, no es ejército que sale a las calles a atacar al pueblo como hacían sin ley y sin forma en los últimos 2 sexenios. Esa es una policía bien armada, bien pensada, entrenada por el ejército, con una disciplina y un seguimiento de normas muy puntual, pero que sí hemos visto como ya van 2 eventos a lo largo de lo que va del sexenio, donde han cometido ciertos abusos y en el momento que se han denunciado, no han pasado ni 24 horas cuando estos miembros han sido ya castigados, separados y puestos a disposición de las autoridades. Entonces, el presidente no está dejando de lado al ejército al castigar, por ejemplo, a los miembros de la Guardia Nacional. Yo creo que el presidente es una persona que juega un ajedrez muy calculado. Él, a la hora que da una movida, él sabe las 20 consecuencias que vienen detrás y él ya debe de tener, no lo estoy imaginando que camina sobre el agua y hace milagros, no,
pero él ya tiene contemplada la forma en que va a suceder esto. Lo que el secretario actual de la Defensa tiene en sus manos no es una venganza ni una desarticulación de grupos. Esos grupos están claramente identificados y ellos se dicen muy a favor de que regrese el PRIAN. Eso lo sabemos, lo hemos visto cómo lo publican, pero el general secretario no se ha dejado tentar. Entonces yo creo que en ese sentido no habría peligro de un divorcio entre la presidencia y el ejército mexicano. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que viene a tocar la parte de la fiscalía. Fíjate que en la mañana tenía yo un chat acalorado en el grupo de Daniel Marmolejo y decíamos justamente, el presidente le da todo su aval a Hertz Manero. Personalmente deben de tener una cercanía, una amistad de muchos años que le dé para darle este apoyo. Pero nosotros, el pueblo, no lo vemos ni movido, ni metiéndole candela. Incluso ya van varias ocasiones que Santiago Nieto hace la denuncia pública en diferentes medios y dice, oye, yo ya me puse las pilas, ya buscamos, ya investigamos, ya trajimos todos los datos y llegamos a fiscalía y nos lo detienen. Volvemos a esos tentáculos del poder. Yo no puedo decir personalmente que Hertz Manero, él como persona, se dedique a tumbar los casos. Lo que sí se dice, y no lo digo yo, lo dice una persona que trabajó en la entonces Procuraduría y durante el cambio de la Fiscalía, que es una persona de toda mi confianza por la que meto las manos al fuego y me dice, las personas que estuvieron están, los poderes que tuvieron los tienen. Entonces, lo que a ellos les llega, ellos deciden pasarlo o detenerlo, porque no están no es la gente que escribe y que redacta, no, son los mandos de Hertz para abajo un peldaño. Entonces, yo no estoy diciendo que Hertz sea una maravilla, claro que no, lo queremos con todo, por eso la gente le dice Hertz florero, porque de verdad no se ve que esté haciendo nada, pero también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, si quisiéramos una fiscalía, un poder judicial, una administración impoluta, tendríamos que quitar a todos los actuales funcionarios que fueron parte de otras administraciones y que no han tenido esa voluntad de cambiar y poner a gente que no ha tenido nunca contacto con esos medios de poder, porque al final de cuentas, si tú tienes a una persona que era, ahora sí digo bien el nombre, que eran puestos por García Luna, tú no puedes confiar que esa persona hoy se desempeñe con la probidad, la decencia, la legalidad necesarias para llevar a alguien que tiene nexos de ese calibre a el proceso penal que corresponda. Entonces sí es bien importante ver la fiscalía. Para que funcionara tendría que eliminar a todos esos y ahí es donde Hertz Manero sí está fallando, porque él tiene todo el respaldo del presidente, pero él no está haciendo lo debido, no a la hora de judicializar los casos, sino más bien a la hora de eliminar a los que han sido señalados reiteradamente de tener esos vínculos de larga data con gente tanto de García Luna como de todos los demás que sí tuvieron y tienen nexos claros con grupos criminales en México, vaya, desde los tiempos de Calderón. Entonces, esa es la parte que Hertz Manero sí tiene que cambiar. Yo no puedo decir que él no esté haciendo su mejor esfuerzo, porque no lo sé. Lo que sí sé es que la gente que está ahí y que impide el progreso de estas averiguaciones, de estas integraciones de carpetas, etcétera, son los que están verdaderamente trabando el trabajo positivo de la Fiscalía. Muy bien, Laurita, claro. Más claro ni el agua. Coincido. Mi querido Fer, en Bolivia tienen una situación muy delicada porque cómo se está desempeñando, cómo está respondiendo el equivalente a lo que tenemos aquí en la Fiscalía. Hertz Manero es el titular de la Fiscalía General de la República y vaya que tiene células cancerosas incrustadas. ¿Qué es lo que sucede en Bolivia para que nosotros establezcamos un
digamos, un marco, un comparativo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede allá? Porque hay que juzgar a militares, ¿eh? Y a policías también. Sí, efectivamente la justicia acá yo creo que se encuentra secuestrada y es una de las materias pendientes que no pudo resolver el proceso de cambio, reformular de alguna manera la justicia. Claramente ella fue utilizada durante el gobierno dictatorial de la señora Yani Áñez, precisamente para perseguir y encarcelar a dirigentes del movimiento al socialismo, a luchadores sociales y a judicializar la política. Ahora de lo que se trata es que tratemos de imponer una justicia, pero que esta justicia debe partir precisamente del esclarecimiento de los hechos en primer lugar y luego determinar o señalar a los acusados para garantizarles un debido proceso que permita recuperar la fe en esta justicia. Y eso equivale a un proceso que no parte de cero, sino de bajo cero, porque existe dentro de la ciudadanía en Bolivia una absoluta desconfianza de lo que es la justicia. Yo en algún programa anterior había mencionado incluso una cita tan linda que siempre la recuerdo de este gran escritor peruano Manuel Escorza que decía: salvemos a los justos de la justicia. Y eso es lo que ocurre en Bolivia, ¿no? Que lamentablemente la justicia se ha convertido también en un instrumento que está actuando de manera dolosa en muchos casos. Y actualmente la situación es pues una situación que va extremadamente lenta, puesto que si bien ya se han levantado cargos de acusación contra muchos funcionarios del gobierno anterior, estos procesos están siendo dilatados y no están respondiendo a la expectativa ciudadana que desea que haya pronta justicia y pronto esclarecimiento de hechos que fueron de conocimiento público. Entonces yo veo que en ese sentido la Fiscalía acá está actuando con una lentitud muy grande y por lo tanto esto está generando una demora en la aplicación de lo que debería ser una justa justicia. Imagínate que tenemos que recurrir a este silogismo, ¿no? Una justa justicia. Bueno, en ese sentido, por otro lado, hay muchos todavía detenidos políticos del anterior régimen que deben esperar a que se haga un proceso burocrático que les permita recuperar su libertad. Y esto también está generando, obviamente, un malestar muy grande porque caramba, ¿no? Si ahora con un gobierno democrático continuamos con estas demoras, esto quiere decir que no va bien la cosa. Y sin duda, el argumento que parte también de nuestras actuales autoridades es que de lo que se trata es de desarrollar un debido proceso que permita precisamente la aplicación de las normas jurídicas y no sean medidas arbitrarias. Entonces estamos entrampados en ello y en resumen tenemos que esperar y hacer conejitos, augurios para que esto vaya apresurándose y de manera tal que podamos recuperar la fe en la justicia. Qué interesante y qué trágico, ¿eh? Qué trágico porque estamos viendo que sucede algo parecido a lo que está ocurriendo en México. Yo me imagino que cuando pierden, cuando perdió el grupo golpista en Bolivia y cuando perdió el PRIAN, PRI, PAN, o sea, es la derecha junta, ¿no? Cuando perdió, le apuestan a eso, ¿no? A decir, bueno, va a generar tal descontento que no nos va a costar trabajo regresar. Yo imagino que están así relamiéndose los bigotes y frotándose las manos, ¿no? Así como los buitres, ¿no? Esperando a que la gente diga, ¿qué pasa aquí? Y otra cosa que estaba yo pensando en lo que hablabas tú, Laura, y lo que hablaba Fernando, porque es cierto que hay que apegarse al debido proceso, claro que sí, pero en ese superapego al super debido proceso, se está dejando de lado así por los caminos lo más importante, que es la justicia.
Y aquí voy a traer a colación, Laurita, lo que ocurrió con el joven Rafael. Hay el caso de un joven, Fer, que llevaba ya 13 años y ya había cumplido, más que cumplido su condena. Pero por estos tecnicismos, estas cuestiones hiperburocráticas del debido proceso, la que antes era ministra de la Suprema Corte y hoy es secretaria de Gobernación, el presidente, o sea, le dice con desesperación, le dice, ¿qué podemos hacer en este caso? Porque claramente este joven ya pagó y además por un crimen que no cometió. Eso es lo más atroz. Y le dice el presidente, ¿lo puedo indultar? Y sale la señora ministra, ¿no? Con este superapego, así un superapego a la ley ante todo, aunque si cumplo con la ley, pisotee la justicia. Y yo creo que aquí en esto, y no soy abogada, pero caray, en esto tendría que hacerse una revisión de verdad para quitar toda esa paja y con casos así que son claramente, alrededor de los cuales no existe la menor duda de que urge que se haga justicia, es más urgente que se haga justicia a que se apegue uno a la letra de la ley. Ese es el punto aquí. Porque mucho me temo, en el caso de Bolivia, está en riesgo el nuevo gobierno de crear descontento. Más allá del horror que los que están ahorita encarcelados por un gobierno golpista que los metió a la cárcel no por crímenes, sino precisamente por patriotas, ¿no? En el caso mexicano tenemos una elección este año. ¡Ay, qué barbaridad! Tenemos casos de injusticias así, Laurita, muchos, que están caminando como las tortugas, ya no como tortugas, a veces sentimos que van para atrás, como los cangrejos, ¿no? Y eso cuesta políticamente, ese es el tema aquí. ¿Cuál es la prioridad aquí? No que en Bolivia le aplaudan al presidente, no. Y no aquí en México que gane Morena, porque la elección, no. Aquí lo esencial, lo que muchísima gente está esperando, es que se haga justicia. Eso es todo. Y habrá que tener mucho criterio para que los señores magistrados se dejen de darle más importancia a la letra de la ley que a la justicia, el espíritu de la justicia. Mi querida Laurita, con este comentario tuyo vamos cerrando para irnos a lo de las no tan benditas ahora redes sociales, ¿no? Ya no son tan benditas. Adelante, Laurita. Pues mira, Pati, tienes toda la razón. En cuestión de justicia, lo que es justo a veces no pasa por la parte de la ley. La justicia social, por ejemplo, no viene en ninguna parte de la ley que la gente pobre, por más que diga que en la Constitución que todo el mundo tiene derecho a comer, en la vida real, lo tangible es que ves niños que no tienen nada en la panza en este momento y son las 9:46 de la noche. Hay gente que se está muriendo, lo hemos dicho en los otros programas, mueren más personas por hambre que por otras enfermedades. Pero, ¿qué es la justicia? En México, para colmo de males, volvemos a lo que decíamos de la hoy Fiscalía, antes PGR. La gente que está en contra del presidente, que se sienten agraviados porque ya no pueden robar, porque ahora sí está estigmatizado el funcionario que roba, el funcionario que miente, el funcionario que corrompe o deja corromper. Como ya no pueden hacer estos grandes negocios, como ya se les cerró la mina, entonces están muy enojados. Entonces, a mí se me figura, yo soy bastante ilusa y todavía pienso en que la gente todavía tiene algo de bondad. Para mí una oposición
como en el sube y bajas, pues a veces estás arriba y a veces estás abajo, una oposición decente, que no la conocemos en México hoy, diría, caramba, me ganaron porque propusieron ABCDFG y de los 100 compromisos a los que el presidente se apegó desde el Plan Nacional de Desarrollo desde el día 1, lleva 99 en 2 años. Híjoles, pues nosotros tendríamos que estar proponiendo, vamos a, como oposición en los gobiernos de los estados en donde estamos, nosotros vamos a mejorar las condiciones de salud de los niños, que tengan agua, que tengan comida. No lo hacen. Para ellos ser oposición es tirarse así como un tronco en la carretera para que no pase nada. Los que son afines al prianismo dentro del Poder Judicial hacen todo lo posible porque la gente que fueron luchadores sociales, que fueron presos políticos, a los que se les construyeron delitos, no salgan. Porque de esa manera le demuestran a la gente, ya ven, chairos, ¿para qué votaron por la 4T? Si son iguales. Esa es su arma, porque en los hechos ellos no tienen nada para dar, no tienen nada bueno que dar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le echan pero duro a lo malo, mucho, mucho, mucho. ¿Para qué? Ya ven, es lo mismo. También ellos roban, también, no es cierto. No es que en la 4T haya pura gente impoluta y casi casi angelical, pero las cosas no caminan porque los que hoy están en esos puestos decisivos hacen todo lo posible por demostrar que el gobierno actual está mal. Lo mismo está pasando en Bolivia. No es ganas de, oye, pues ya perdimos y nos sacaron de donde nos metimos a la mala, pero pues vamos a trabajar por el pueblo. No, ellos no están para trabajar por el pueblo. El conservadurismo, la derecha, los neoliberales, no quieren al pueblo, no trabajan por el bien del pueblo, ni se esfuerzan en disimular que les gustaría tener el visto bueno del pueblo. Les vale. Ellos a lo que van es al poder y al dinero que les causa tener ese poder. Nada más a eso van. No hay, desgraciadamente, nada bueno que hablar de ellos. Y lo estamos viendo, o sea, están unidos ahora, aquí en México, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se unieron en una cosa tipo Frankenstein porque son de corrientes de pensamiento totalmente diferentes y se hacen llamar el tumor, todos unidos contra Morena, que es el partido del presidente. Y sí son un tumor, pero cancerígeno. Se nota a las leguas que no tienen nada bueno que aportar y que como las células cancerígenas lo único que hacen es chuparle la vida al país y a la gente que quiere trabajar en bien de la nación. Eso es lo único que podemos ver y sabemos que es lamentable, pero ¿sabes qué, Pati? Ellos solitos se echan de cabeza. Los hoy priistas, bueno, salió Osorio Chong a aplaudir, que bravo por la exoneración de Cienfuegos. ¿Bravo? O sea, no es una exoneración de todos sus delitos, nada más es de esa detención arbitraria y en falta de la soberanía y de los tratados bilaterales con México y Estados Unidos, no de los delitos que pudo haber cometido y en los que ellos, priistas, se vieron involucrados y seguramente van a estar muy metidos en muchos de los que se vayan a denunciar. Te digo que hace rato veía yo a Noroña diciendo justamente la denuncia de 2017 cuando el entonces general Cienfuegos quiso vender más de 8,000 millones, ¿cuánto? 8,000, no sé, 80 hectáreas, una cosa brutal, del campo militar. O sea, un bien de la nación lo quiso vender a particulares para desarrollar un complejo tipo Santa Fe o que se ampliara Santa Fe, haciendo uso y disposición de los bienes de la nación. Esas denuncias, que son varias, que tanto Noroña como muchas otras personas sí pudieron dejar sentadas durante el periodo sexenal anterior, esas son las que van a seguir y van a dar fruto de esa justicia que sí se le tiene que aplicar a Cienfuegos por abuso de su poder en el cargo. Entonces, hacia allá vamos, Pati, hacia allá vamos. Hago votos por eso. Yo creo que vamos a tocar el tema
superficialmente y si ustedes gustan, lo seguimos en el siguiente programa porque es complejísimo, ¿eh? El tema de el poder que, que han alcanzado los dueños de Facebook, WhatsApp, porque ahora ya Facebook absorbió a WhatsApp y se hizo un mega, mega, mega consorcio poderosísimo. Y lo que le dicen el GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. O sea, los grandes, ¿no? Entonces, o lo que también se conoce como Silicon Valley, ¿no? Que es una cosa monstruosa. Eh, se han, tienen, tienen tanta arrogancia que con la mano en la cintura, si tú dices algo que ellos determinaron que es tabú, te acabaste. Y así, de un plumazo, te borran videos, simplemente no te dejan comunicar. Yo ya lo sufrí, pero en serio, sin decir una mala palabra, sin decir nada, cero. O sea, en los mismos términos en los que nos expresamos en este tipo de programas, en esos términos. Nada más que les asusta que la gente hable con verdades. Yo, el pecado que cometí así rápidamente fue nombrar a la OMS y decir que la OMS, desde que se fundó en abril de 1948, no ha hecho nada por garantizar la salud de los habitantes, casi 8 billones de habitantes que estamos en el planeta. No es algo que esté yo inventando, es algo que salta a la vista. Lo que pasa es que nadie lo dice, ¿sí? O sea, si tú me dices qué barbaridad, cada país, cada población de cada país en cada continente tiene un nivel de vida maravilloso. Nadie se muere de hambre. Todo el mundo tiene acceso al agua potable. Todo el mundo tiene acceso a los alimentos de primera calidad que te garanticen una buena salud. Porque lo decía yo contigo, Laurita, ¿cómo vas a tener una buena salud si no tienes para comer? ¿Cómo vas a tener una buena salud si lo que te llega a tu mesa es alimento chatarra? ¿Qué acaso no sería la obligación de la OMS garantizar que eso no ocurriera y que todo el mundo tuviera las condiciones óptimas para tener una buena salud? Bueno, este discurso me fue censurado. Usted ha violado las normas de la comunidad y no se le permite hablar mal de la OMS. Válgame. Imagínense ustedes, o sea, ¿en qué momento, o sea, qué piensan? Piensan que tienen el suficiente poder para determinar, como dijo el presidente, de veras que va a quedar para la historia lo que dijo el presidente en una mañanera que ya escribió con oro, letras de oro, el nombre del presidente, y de veras, no quiero parecer fan, no, ni que camina sobre no. Pero el presidente fue el primero a nivel mundial en decir, se está constituyendo un supragobierno, es decir, un suprapoder, un gobierno mundial que se está colocando por encima de todos los demás. Es peligrosísimo, es peligrosísimo. ¿En qué momento? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Adelante, Fer. Claro, nos hemos acostumbrado a pensar, por lo menos eso siempre nos lo decían, que el hombre más poderoso del mundo era el presidente de Estados Unidos. Y fíjate tú que en este caso muy particular que pone en evidencia los juegos de los poderes fácticos más inmensos que hay, que están detrás del trono, ponen en tela de juicio justamente ese poder. Yo creo que ese hecho nos revela muchísimo
y que va a ser, yo creo que un punto interesante de partida para analizar el comportamiento de estas redes y el poder que van adquiriendo cada día en el mundo. Yo creo, Pati, que esto amerita que efectivamente en un próximo programa podamos desmenuzar todo lo que significa esto para el futuro de la humanidad y de los diferentes países que tenemos que manejarnos también dentro de este marco. Gracias, Fer. Laurita, hubo una migración hipermasiva. Es una cosa impresionante. Yo no sé, Fer, si tú ya hayas migrado para Telegram o estés por hacerlo, pero fue una cosa masiva. De 400 millones de usuarios que tenía Telegram, ya tiene 800. Y yo creo que va a seguir increciendo. Entonces, hablaba yo de eso, el megapoder, pero hasta ese megapoder está acotado. Y los seres humanos tendríamos que darnos cuenta del inmenso poder que tenemos cuando actuamos en unidad, al unísono. Fíjense nomás qué cosa tan interesante, ¿no, Laurita? Pues sí, mira, fíjate que mi mamá decía que le gustaba, ella tuvo oportunidad de viajar y en una ocasión estando en París le tocó que de repente los plátanos, por decirte una fruta que allá pues no se dan, en vez de que te costaran 10 francos el kilo, de repente amaneció a 50 francos. Y entonces la gente no habían redes sociales hace 40 años, sin que se pusieran de acuerdo, llegaba la gente y decía 50 francos y nadie compraba un plátano. Entonces, ¿qué hacían los vendedores de plátanos? Pues lo ponemos a los mismos 10, aunque le perdamos, porque perdemos más y lo dejamos podrir. Cuando la gente tiene esta conciencia del poder que tienen sus acciones, hace que las cosas se muevan. En efecto, al señor de Telegram de repente le llegamos la cuarta parte porque tenía 2,000 millones de usuarios WhatsApp y le llegamos 500 en un día. Yo tenía Telegram de antes, pero no lo usaba. Pero ¿qué es lo que nos está demostrando a la humanidad? Sí, ellos tienen los medios, pero quien tiene el poder somos nosotros. Porque si nosotros masivamente hoy decimos no más WhatsApp, así Zuckerberg tenga WhatsApp, Facebook, Instagram y las arañas, al hombre no le va a quedar de otra más que recular y decir, disculpen, no podemos nosotros como empresa violar sus derechos. Algo que sí me gustaría nada más dejar planteado para abundar en ello. Como en todas las cosas que tienen que ver con el derecho, las cosas, los hechos suceden antes de que la ley las prevea. ¿Por qué? Porque tú no puedes adelantarte así como el INE quiere adelantarse a saber lo que va a decir el presidente en abril. Igualito, tú como legislador, tú no puedes hacer leyes de algo que no existe. Tú creas leyes en función de los hechos humanos, los hechos criminales, los hechos sociales, los hechos que se van dando. Entonces, se crearon las leyes sociales sin un marco legal. Las leyes se han ido creando alrededor, pero ¿qué es lo que pasa? Como todo en donde intervienen los hechos humanos, la forma en que se han desarrollado ha sido mucho más rápida de lo que las leyes locales y en este caso sí internacionales han podido prever. Entonces, el uso y abuso de datos por parte de estas plataformas no estaba previsto en ninguna ley porque no lo habrían imaginado, porque de alguna manera siempre supusieron que se iban a comportar de manera decente con los usuarios. Entonces, esta es una gran oportunidad de legislar y de ponerle un freno a las políticas que los creadores de estas plataformas quieren imponer de manera leonina y abusiva a sus usuarios, porque ya se dieron cuenta, primero, los países no pueden permitir que censuras tan graves, yo no soy fan de Trump, o sea, creo que como muy poquita gente en el mundo es fan de Trump, pero como decía Voltaire, tú no puedes callarle la boca a la gente, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero daré mi vida
porque tú tengas el derecho de decirlo. Yo ya decidiré si me gusta o no me gusta tu discurso, pero yo no te puedo callar, yo no puedo cerrarte la boca y después alegar que es que lo hago en beneficio de los demás. No podemos convertirnos en superpolicías, ni podemos permitir que haya un superpolicía que se meta en tus conversaciones, en tus pensamientos, en lo que tú compras, en lo que dices, con quién hablas, para censurarlo. Porque ese es el quid, la censura. Entonces, si hay que dejarlo planteado nada más como para la próxima semana, porque sí es un tema muy, muy fuerte y que queramos o no queramos nos afecta a todos en el mundo en tiempo real. No es algo que se vaya a venir como en 5 o 10 años, no, es que es hoy es cuando nos afecta a todos en el mundo al mismo tiempo. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir cerrando con la siguiente reflexión. Estoy preparando un escrito que empieza con lo siguiente. Desde los albores de la humanidad, del mundo, la información ha sido la herramienta por excelencia que le ha valido a nuestra especie y a otras, porque se comunican de diferentes maneras, no somos los únicos que nos comunicamos. Muchas especies se comunican, ¿no? Entonces, que nos ha valido no solamente para preservar nuestra vida, para continuar, para avanzar a lo largo. Entonces, la importancia de que se reciba toda la información posible y lo más apegada a lo real es primordial. No podemos nosotros, por ejemplo, darnos el lujo de hacer a un lado lo que yo le llamo un arma extraordinaria que se llama el sano escepticismo. Si no nos podemos dar ese lujo, yo creo que la educación ha sido muy deficitaria, sumamente deficitaria, porque no ha fomentado en todos los estudiantes esas cualidades maravillosas que son ¿por qué? ¿Por qué me estás diciendo esto? El sano escepticismo y la curiosidad para decir, voy a investigar si se sustenta lo que me están diciendo. Eso se ha perdido, porque es un pecado mortal cuestionar a la autoridad. Eso es terrible. Nos ha formado como seguidores, como fans. No quiero decir la palabra borrego porque llega a ser ofensiva, pero ha eliminado esas dos herramientas que son sine qua non para que tú tomes la mejor decisión contando con toda la información posible y lo más apegada a lo real. Eso no está ocurriendo. Entonces, cuando alguien, un suprapoder, te dice, esto no lo puedes hablar, es peligroso, ahí empezamos mal. ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo decir? ¿Por qué tú te eriges, como dijo el presidente López Obrador, como la Santa Inquisición, para que por mi bien, por el bien de los demás, yo no riegue mi veneno, según esto, ¿no? Porque te están acallando, porque no les gusta lo que dices, porque supuestamente estás afectando a la comunidad. ¿Quién son ellos que dejen que la comunidad juzgue? Es todo, como dice el presidente, prohibido prohibir. Dejen que todo el mundo hable. Ya existirá la conclusión o lo que tú consideres que es una tontería, que no se sustenta, pero eso no está ocurriendo. Y entonces estos suprapoderes, así de un plumazo, te dicen, esto no está bien, aunque lo que estés diciendo sea real. Adelante, Fer. Vamos cerrando con eso. Completamente de acuerdo, coincido contigo, Patricia, y reitero, ¿no? Creo que esto va a ser un motivo para que podamos desmenuzar de mejor manera todo este tema que abarca en realidad no solamente la cuestión de las redes sociales, sino fundamentalmente el uso de la información y la comunicación en nuestros países y cómo estos son instrumentos que defienden determinados intereses. Develarlos va a ser entonces, yo creo, la tarea de nuestro próximo programa y pues con el mayor gusto estaremos la próxima semana. Muchas gracias, Patricia, por la
por la oportunidad de haber dialogado sobre estos temas. Gracias a ti, Fer, muchas gracias. Laurita, ¿con qué cierras para dejar esto así como una plataforma para continuar el siguiente sábado? Pues mira, a mí me parece que viendo un poquitito nada más al pasado, y poquitito me refiero, no sé, te gusta de 2010 para atrás. La gente no tenía el acceso a las redes sociales como lo tenemos hoy. Primero porque pues los teléfonos celulares han venido, los teléfonos inteligentes, perdón, han venido a darle a la gente el mundo en su mano. Y hoy hasta la persona más sencilla tiene un teléfono que le abre la puerta al mundo, a la comunicación. Y ahora de todas partes nos llegan las voces de las personas que tienen mucho que decir, que escribir, que contar. Y es una revolución, porque es una nueva manera de decir. Le quitamos las personas, me parece en estos últimos años, el sartén completo, sí se lo quedaron, el mango se lo quedaron los periódicos, las revistas, digamos que los medios tradicionales, pero el sartén con el contenido lo tenemos nosotros. Y me parece que esta es una excelente manera de demostrarle justamente cómo es que nosotros, el pueblo al que han desdeñado por siglos, por siempre, los desarrapados, los que no tienen un nombre rimbombante ni una herencia cuantiosa, somos los que verdaderamente tenemos el poder, porque nosotros compramos los periódicos, leemos las revistas, oímos las estaciones de radio, vemos los programas de televisión, y hoy esto cambió. Hemos dado la vuelta y nosotros somos las redes. No es Facebook, no es Twitter, no, somos nosotros. Y yo creo que es nuestra obligación mantenernos firmes en las redes, hacer todo lo posible por demostrarles que nuestra voz tiene un peso. Porque si nosotros, podrán haber muchas redes, pero si nosotros no participamos, ellos no tienen razón de existir. Igual como lo hemos visto, cada vez en México hay menos televisoras, bueno, hay muy pocas, pero me refiero a hay menos audiencia para las televisoras, eso es lo que quiero decir. Nosotros estamos demostrándoles qué cosa queremos ver, a quién queremos ver, y no, ya no son ellos los que proponen, somos nosotros. Y me parece que no debemos dejar que silencie nuestra voz, e insistir, resistir y persistir. Esa es mi conclusión, y seguir adelante con las redes sociales. Gracias, Laurita. Cierro con esto nada más, Frauke, y nos vamos. Yo estoy percibiendo que lo mismo que pasó con los medios convencionales está empezando a ocurrir con las redes sociales. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, de verdad. O sea, no me acalles. Deja que salga toda la información, deja que salga la información. Ya será cuestión de cada quien comprobar si es verídica o no. Pero deja de amenazar a ciertos usuarios de ciertas redes para que digan o no digan, porque si no, no les da, si no esto. No, deja de hacerlo. Deja, y no permitamos que lo sigan haciendo. Ese sería el llamado, y para que continuemos el próximo sábado, porque se va a poner muy bueno. Se va a poner muy, muy bueno. Pues quiero agradecer muchísimo, primeramente a Frauke y a Jesús, por su hospitalidad siempre, por permitirnos desarrollar este programa. Y por supuesto, pues hasta Bolivia, un fuertísimo abrazo, mi querido Fer. Un fuertísimo abrazo, muy importante lo que nos dijiste, nos aclaraste muchas cosas, la verdad. Y mi querida Laurita, pues ya de antemano, pues ya estás invitada para el siguiente sábado. Seguiremos analizando esos temas muy, muy importantes, y si algo se presenta coyuntural, también lo incluiremos, pero a veces se va volando la hora, ¿no? Así que pues les mandamos un abrazo hasta donde quiera que nos estén escuchando, y tenemos una cita para el próximo sábado. Muy, muy buenas noches. Que descansen todos. Chao, chao.